Vieja loca, abre. La voz cortó el aire como una cuchilla oxidada, haciendo que mi sangre se helara en las venas. El timbre no paraba de sonar, un sonido estridente y desesperado que resonaba por la casa como un grito de auxilio invertido. Mis nietos, Lucas de 8 años y Marina de 6, estaban sentados en el sofá, los ojos desorbitados de terror, el control remoto resbalándose de sus manos pequeñas y temblorosas. Los dibujos animados seguían pasando en la televisión, pero las risas de los niños habían muerto, sustituidas por un silencio pesado y sofocante. «Abuela», Lucas susurró, su voz pequeña perdida en el caos de los gritos que venían de la calle. «¿Quién es?» Yo sabía exactamente quién era. Después de 40 años, 40 largos años construyendo esta fortaleza de paz, él había vuelto. Claudio, mi exmarido, el hombre que todos creían estar muerto, que yo misma había declarado muerto para el mundo y para mí misma. Pero ahí estaba su voz, áspera por el alcohol y el tiempo, derramando veneno a través de la puerta de madera maciza que siempre mantenía cerrada con 3 cerrojos. «Marina, Lucas, vengan aquí, rápido». Mi voz salió más firme de lo que esperaba, enmascarando el terremoto que se había instalado en mi pecho. Los niños corrieron hacia mí, pegándose a mis piernas como pequeños náufragos aferrados a una boya. Sus manos calientes y sudorosas me recordaron lo que estaba en juego. No era solo sobre mí. Nunca fue solo sobre mí. «Helena, sé que estás ahí». Su voz perforó las paredes como un taladro. 40 años, Helena. 40 años me debes. El suelo pareció balancearse bajo mis pies. ¿Cómo me encontró? ¿Cómo descubrió dónde vivía? ¿Y por qué ahora, justamente ahora, cuando pensé que finalmente había construido algo hermoso sobre las cenizas del pasado? Llevé a los niños al cuarto del fondo, lejos de la puerta de entrada, lejos de su voz. «Quédense aquí», ordené, tratando de sonar calmada. «No salgan, no importa lo que pase, no salgan de este cuarto». Pero abuela, nada de peros. Cerré la puerta y apoyé una silla bajo la manija. Mis manos temblaban como hojas al viento, pero mi determinación era sólida como granito. Él no los tocaría, jamás. Volví a la sala, donde los gritos continuaban. Me senté en mi silla mecedora, aquella que me había consolado en tantas noches solitarias, y cerré los ojos. Los recuerdos vinieron como una avalancha, llevándome de vuelta en el tiempo, hacia la joven de 25 años que había sido. Era 1985. Yo estaba embarazada de mi segunda hija, Carla, mi vientre redondo presionando contra el delantal floreado mientras preparaba la cena. Claudio había llegado a casa más tarde de lo normal, el aliento cargado de cerveza y rabia, siempre rabia. La pequeña Ana, entonces de 3 años, jugaba en el suelo de la cocina con muñecas de trapo que yo misma había cosido. «¿Dónde está mi cena?», rugió, y sentí el familiar apretón en el estómago. No era la primera vez, no sería la última. «Ya está lista, amor», respondí, sirviendo el plato con manos que ya temblaban por anticipación. Pero no era sobre la comida, nunca era sobre la comida. «¿Lista?». Tomó el plato y lo arrojó contra la pared. El ruido de la loza haciéndose pedazos hizo llorar a Ana. «Esto no es comida, esto es porquería. Eres una inútil, Helena». Las palabras cortaron más profundo que cualquier cuchillo, pero fueron sus puños los que dejaron las marcas visibles, primero en mi cara, después en mis brazos, finalmente en mi vientre redondeado. Ana gritaba en el rincón, pequeña testigo de una violencia que ningún niño debería ver. «Para, por favor», supliqué, protegiendo el vientre con las manos. El bebé», se rió, un sonido cruel y vacío. «Tal vez esté haciendo un favor, una boca inútil más para alimentar». Esa noche sangré. Carla nació prematura 2 semanas después, pequeña y frágil, luchando por sobrevivir. Los médicos dijeron que tendría secuelas, problemas de desarrollo por toda la vida. Mirando a aquel pequeño ser indefenso en la incubadora, prometí que nunca más permitiría que él nos lastimara, pero las promesas son más fáciles de hacer que de cumplir. Durante los siguientes 15 años, viví en una prisión de cristal. Por fuera, éramos la familia perfecta del barrio. Claudio, el trabajador dedicado, yo la esposa devota, Ana y Carla, las hijas obedientes. Por dentro, vivíamos en el infierno. Él era astuto. Sabía exactamente dónde golpear para no dejar marcas visibles, sabía qué palabras usar para destruirme por dentro, manteniendo la fachada intacta por fuera. «Nadie jamás te creería», susurraba en mis oídos cuando me dejaba en el suelo de la cocina, sollozando. «Mírate, ¿quién querría una cosa así?». Yo creía. Durante años, creí que merecía cada golpe, cada humillación, cada noche durmiendo en el sofá porque él había cerrado con llave la puerta del cuarto. Las niñas crecieron pensando que aquello era normal,
que todos los padres gritaban, que todas las madres lloraban escondidas en el baño. Ana se volvió tímida y retraída, siempre tratando de ser invisible para no despertar la ira del padre. Carla, con sus dificultades de aprendizaje, era el blanco favorito de él. Tonta como la madre, decía, y yo veía la luz apagándose en los ojos de mi hija pequeña. El punto de inflexión llegó en una noche de tormenta en 2000. Carla había derramado un vaso de leche durante la cena, y Claudio explotó. Pero esta vez fue diferente. Esta vez no vino tras de mí, fue tras ella. Inútil, gritó, agarrando a la chica de 15 años por el brazo. No puedes ni sostener un vaso correctamente. Claudio no. Me lancé entre ellos, pero me empujó con tanta fuerza que golpeé la cabeza contra la pared. Hoy vas a aprender a no ser una idiota como tu madre, dijo, arrastrando a Carla hacia el cuarto. Ana comenzó a gritar. Me levanté, mareada, sangre goteando de la frente. Fue cuando vi el cuchillo de cocina en la encimera. Mi mano se cerró alrededor del mango como si tuviera voluntad propia. No para lastimarlo, nunca para lastimarlo, solo para proteger a mi hija. Suéltala. Mi voz sonó diferente, más baja, más peligrosa. Claudio se dio vuelta, vio el cuchillo en mis manos, y se rió. ¿Tú me vas a amenazar? Soltó a Carla y caminó en mi dirección. Tú no tienes valor ni para matar una cucaracha, mucho menos. Suéltala, repetí, y esta vez se detuvo. Había algo en mis ojos que nunca había visto antes, algo que lo hizo retroceder un paso. ¿Te has vuelto loca? No, desperté, esa noche, después de que se durmiera borracho en el sofá, tomé a las niñas y huí. No llevé nada más que la ropa puesta y los ahorros que había escondido debajo del colchón de Carla durante años. Monedas de 5 centavos, billetes arrugados de 1 peso, dinero que escondía cada vez que sobraba del mercado. Mi libertad costó 342 pesos. Fuimos a casa de mi hermana Miriam, del otro lado de la ciudad. Nos acogió sin preguntas, su rabia silenciosa más elocuente que 1000 palabras. Deberías haber venido antes. Fue todo lo que dijo, abrazando a las niñas como si quisiera protegerlas de todas las tormentas del mundo. Claudio nos buscó. Durante semanas, aparecía en los lugares donde podríamos estar, en la escuela de las niñas, en el mercado, en la iglesia, siempre con flores, siempre con disculpas, siempre con promesas. Fue solo un momento de debilidad, decía. He cambiado, Elena. Vuelve a casa. Pero yo había descubierto algo en aquellos primeros días de libertad, cómo era dormir sin miedo, cómo era despertar, sin la ansiedad corroyendo mi estómago, cómo era ver a mis hijas reír de verdad, no esa risa nerviosa y forzada que usaban cuando él estaba cerca. Conseguí un trabajo en una panadería, levantándome a las 4 de la mañana para amasar pan. Era trabajo duro, pero honesto. Cada peso que ganaba era mío, cada decisión que tomaba era mía. Por primera vez en 15 años, yo existía. Las niñas florecieron. Ana comenzó a hablar más, a hacer amigas en la nueva escuela. Carla, con paciencia y amor, comenzó a superar sus dificultades. Descubrí que no era estupidez, como él siempre dijo, era solo una forma diferente de aprender, y cuando alguien se preocupaba lo suficiente para enseñar de la manera correcta, ella era brillante. 2 años después, llegó la noticia. Claudio había muerto en un accidente de auto, manejando borracho en una carretera oscura. La policía dijo que fue instantáneo. No hubo funeral, no hubo lágrimas, solo un inmenso alivio, como si un peso de 15 años hubiera sido finalmente removido de mis hombros. Él ya no puede lastimarnos, les dije a las niñas esa noche, abrazándolas en el pequeño apartamento que habíamos alquilado. Era solo 1 cuarto y medio, pero era nuestro, nunca más, y no lastimó. Durante 40 años, construimos una nueva vida. Ana se convirtió en maestra, se casó con un hombre gentil llamado Roberto, y me dio 2 nietos maravillosos. Carla, mi guerrera especial, abrió una pequeña tienda de artesanías, donde sus creaciones únicas encontraron admiradores y clientes fieles. Nunca se casó, pero era feliz, y eso era todo lo que importaba. Yo continué en la panadería hasta jubilarme, pero siempre mantuve un pequeño jardín en el fondo de casa. Tomates, lechugas, algunas flores. Las plantas respondían al amor de la misma forma que las personas, con crecimiento, con belleza, con vida abundante. Si llegaste hasta aquí en esta historia, te pido que te suscribas para continuar siguiendo relatos como este, donde comparto las lecciones más profundas que la vida me enseñó. Cada historia es una ventana a la fuerza que existe dentro de cada uno de nosotros. Compramos esta casa cuando Ana se casó, una pequeña casa de 2 plantas en una calle tranquila. Era modesta, pero tenía algo que nuestra antigua casa jamás tuvo: paz. Las paredes no guardaban recuerdos de gritos, los rincones no escondían lágrimas. Era una casa donde las personas reían, donde los niños jugaban sin miedo, donde el amor crecía como las plantas en mi jardín.
Los nietos llegaron como bendiciones tardías. Lucas y Marina pasaban los fines de semana conmigo, llenando la casa de ruido alegre y desorden creativo. Yo les enseñaba a hacer pan, ellos me enseñaban a jugar videojuegos, hacíamos galletas en forma de estrellas y contábamos historias antes de dormir. Historias hermosas, donde los héroes siempre ganaban y las princesas se salvaban a sí mismas. Nunca hablamos sobre Claudio. Para ellos, él era solo una ausencia, un abuelo que habían perdido antes de nacer. Ana y Carla decidieron que algunas verdades eran demasiado pesadas para ser cargadas por hombros tan pequeños. Yo estaba de acuerdo, pero los secretos tienen vida propia. Crecen en la oscuridad, se alimentan del silencio, y un día, inevitablemente encuentran una forma de escapar. Elena, sé que estás ahí. Su voz me trajo de vuelta al presente con violencia. ¿Cómo estaba vivo? El accidente, la muerte, todo había sido mentira. O había fingido su propia muerte durante todos estos años. Me levanté de la silla mecedora, las piernas temblorosas. Del cuarto del fondo podía oír a Lucas y Marina susurrando, sus voces pequeñas cargadas de miedo. Caminé hasta la ventana del frente, escondiéndome detrás de la cortina para observar. Estaba más viejo, por supuesto, cabellos grises, rostro marcado por el tiempo y el alcohol. Pero los ojos eran los mismos, pequeños, crueles, llenos de una rabia que el tiempo no había curado. Usaba ropa sucia, olía mal incluso a la distancia. Había algo de animal salvaje en él, algo de hombre que había perdido todo y no tenía nada más que perder. 40 años, Elena, gritó nuevamente. 40 años me debes. Arruinaste mi vida. Yo arruiné su vida. La ironía era amarga en mi lengua. Pero entonces comprendí, en su mente distorsionada yo era la culpable. Por haber huido, por haber llevado a las hijas, por haber construido una vida feliz mientras él. ¿Qué le había pasado durante todos estos años? Abre esa puerta o voy a romperla. Pensé en los niños en el cuarto del fondo, en Ana, que debería llegar en una hora para buscarlos, en Carla, que estaba viajando por trabajo, en toda la vida hermosa que habíamos construido sobre las cenizas del pasado. No, de ninguna manera. Fui al teléfono y marqué a la policía, pero cuando la operadora atendió, mi voz falló. ¿Cómo explicar? Mi exmarido, que todos pensábamos que estaba muerto hace 40 años, está en mi puerta amenazando con romperla. ¿Quién creería? Colgué el teléfono y caminé hasta la puerta. 3 cerrojos de seguridad, una cadena, una cerradura de alta calidad. Había convertido esta casa en una fortaleza, pero las fortalezas pueden convertirse en prisiones cuando el enemigo está del lado de fuera. Claudio, dije, apoyando la frente en la madera fría. Mi voz atravesó la puerta como una cuchilla. Vete. El silencio que siguió fue más aterrador que los gritos. Entonces, su voz, más baja, más peligrosa. Elena, mi querida esposa, no has cambiado nada. Siempre mandona, siempre pensando que me mandas. Vete, no puedo. Verás, pasé 40 años planeando este momento, 40 años pensando en lo que haría cuando te encontrara. Mi sangre se volvió hielo. Los niños no tienen nada que ver con esto. Niños. Se rió, y el sonido me hizo recordar pedazos de vidrio rodando por el suelo. Ah, sí, los nietecitos. Ana me contó todo sobre ellos. Ana. Imposible. Ana nunca, pero entonces comprendí. Él había estado observando, estudiando, planeando. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Años? ¿Sabes qué es lo que más me duele, Elena? Su voz estaba más cerca ahora, como si estuviera pegado del otro lado de la puerta. Es que lo lograste. Lograste ser feliz. Lograste criar a las niñas. Lograste tener una buena vida. Mientras yo, mientras tú qué, mientras yo vivía debajo de puentes, mientras yo mendigaba por comida, mientras yo perdía todo, todo, por tu culpa. La culpa trató de infiltrarse en mi pecho como humo tóxico, pero la expulsé. No, no después de tanto tiempo, no después de tanto crecimiento. Tú perdiste todo por tus propias decisiones. Respondí, sorprendiéndome por la firmeza de mi voz. Yo solo me salvé, y salvé a mis hijas. Tus hijas. El grito fue tan fuerte que hizo temblar los vidrios de la casa. Ellas también son mis hijas. En el cuarto del fondo, oí a Marina llorar. Lucas trataba de consolarla, su voz de 8 años tratando de ser valiente. No llores, Marina. La abuela va a cuidarnos. Sí, yo lo haría. Caminé hasta la cocina y tomé mi teléfono celular. Pero en lugar de llamar a la policía, llamé a Ana. Mamá, qué bueno. Ya estaba saliendo para buscar a los niños. Ana, escucha con atención. No vengas a casa. No ahora. ¿Qué pasó? ¿Cómo decirle a una hija que el padre que creía muerto había resucitado como un fantasma vengativo? Tu padre está vivo. Él está aquí. El silencio del otro lado de la línea se extendió por tanto tiempo que pensé que se había cortado la llamada. Ana, esto es imposible, mamá. Él murió. Fuimos al funeral. ¿Recuerdas? El ataúd estaba cerrado,
pero el ataúd estaba cerrado, repetí, y las piezas de un rompecabezas comenzaron a formarse en mi mente. Ana, ¿estás segura de que él estaba muerto? El certificado de defunción, los documentos. Mamá, él está muerto hace 40 años, pero yo sabía, en el fondo de mi corazón, que él nunca había muerto, no realmente. Hombres como Claudio no mueren fácilmente. Son como maleza, siempre encontrando una forma de volver, siempre adaptándose, siempre sobreviviendo. Llama a Carla, ordené. Cuéntale, y llama a la policía. Diles que hay un hombre perturbado en mi puerta, amenazando con entrar. Mamá, yo voy a... Colgué antes de que pudiera protestar. Del lado de afuera, Claudio había dejado de gritar. El silencio era peor. Silencio significaba que estaba pensando, planeando. Volví al cuarto donde los niños estaban escondidos. Lucas estaba abrazado con Marina, ambos acurrucados en la cama como pajaritos en una tormenta. Abuela, Marina susurró cuando me vio. ¿Por qué ese hombre está gritando? ¿Cómo explicar 40 años de historia a una niña de 6 años? ¿Cómo hablar sobre violencia, sobre miedo, sobre la necesidad de a veces cerrar puertas y esconderse? A veces, comencé, sentándome en la cama y atrayéndolos a mi regazo. Personas que no son buenas tratan de lastimarnos. Cuando eso pasa, lo más inteligente que podemos hacer es protegernos. ¿Cómo en las películas?, preguntó Lucas, cuando el bueno se esconde del malo, exactamente como en las películas. Y tú eres la buena abuela. Miré esos ojos inocentes, llenos de confianza absoluta de que yo podría protegerlos de cualquier cosa. Por primera vez en 40 años, me sentí como una heroína. Sí, respondí, yo soy la buena. El ruido vino sin aviso, vidrio haciéndose pedazos, madera partiéndose. Él había roto la ventana de la cocina. Quédense aquí, susurré, empujando la silla con más fuerza contra la puerta. No importa lo que pase, no salgan de este cuarto. Abuela, promete. Prometo, dijo Lucas, y Marina asintió vigorosamente. Salí del cuarto y cerré la puerta desde afuera, poniéndome la llave en el bolsillo. Cualquiera que fuera el enfrentamiento que estaba por venir, ellos estarían seguros. Volví a la sala, donde podía oírlo luchando para pasar por la ventana rota. Ya no era joven, y 40 años en las calles habían cobrado su precio. Pero el odio puede dar fuerza a hombres débiles, y él tenía 40 años de odio acumulado. Cuando finalmente logró entrar, quedamos cara a cara por primera vez en 4 décadas. Era más pequeño de lo que recordaba, más frágil. El tiempo había sido cruel con él, esculpiendo surcos profundos en su rostro, curvando sus hombros. Pero los ojos eran exactamente los mismos. Helena, dijo mi nombre como una oración sombría. Mi querida esposa, ex esposa. Y tú estás muerto, legalmente muerto. Se rió, ese sonido terrible que conocía tan bien. ¿Muerto? ¿Crees que moriría y te dejaría vivir feliz para siempre? Me conoces mejor que eso. El accidente. No hubo accidente. Solo un hombre desesperado que pagó a otro vagabundo para ocupar su lugar en un auto. El cuerpo estaba tan destruido que nadie hizo preguntas. Caminó por la sala como si fuera su casa, tocando las cosas, examinando la vida que yo había construido. 40 años, Helena, 40 años observándolas desde lejos. El terror se instaló en mi pecho como hielo. ¿Tú estabas observándonos? Cada cumpleaños de las niñas, cada graduación, cada boda. Tomó una foto de Ana el día de su boda, el dedo sucio trazando su rostro en el vidrio. Se pusieron hermosas, crecieron bien sin el padre, crecieron bien sin violencia. ¿Violencia? Me miró, genuinamente sorprendido. Yo nunca fui violento, solo era un hombre tratando de mantener a su familia en línea. Era increíble cómo había reescrito la historia en su mente. 40 años, y todavía no podía ver la verdad de lo que había hecho. Tú nos pegabas, dije simplemente. Me pegabas a mí, les pegabas a las niñas, yo las disciplinaba. Hay diferencia, disciplinar no deja mortones. Siempre fuiste dramática. Puso la foto de vuelta en su lugar, pero boca abajo, un pequeño acto de crueldad. Siempre tuve opción, respondí, caminando hasta la estantería donde guardaba los álbumes de familia. Solo me tomó 15 años darme cuenta. Tomé un sobre que estaba escondido detrás de los libros. Adentro, documentos que había guardado todos estos años, esperando un día que rogaba que nunca llegara. ¿Sabes qué es esto, Claudio? Mostré los papeles amarillentos por el tiempo. Frunció el ceño, tratando de leer desde lejos. Son fotografías de las marcas que me dejabas, informes médicos de las veces que fui al hospital, testimonios de vecinos que oyeron los gritos pero nunca tuvieron valor de interferir. Mi voz estaba firme, controlada. Durante años junté evidencias, guardé cada prueba de tu violencia. Su rostro palideció. Eso fue hace 40 años. Prescripción, tal vez.
¿Pero crees que a la prensa le importa la prescripción? Canal 7 tiene un programa sobre violencia doméstica que pasa todos los jueves. Les encantaría una historia como esta. Marido violento finge su propia muerte, reaparece después de 40 años para aterrorizar a la familia. Dio un paso atrás, y por primera vez desde que entrara en mi casa, vi miedo en sus ojos. ¿No harías eso? ¿No? Me conoces tan bien, después de 40 años. Tomé mi teléfono celular, una llamada, una simple llamada, y mañana tu foto estará en todos los periódicos de la ciudad. El hombre que le pegaba a su esposa embarazada, el padre que aterrorizaba a sus propias hijas. Elena, dijiste que tienes cáncer de hígado, 6 meses de vida. ¿Quieres pasar esos 6 meses siendo reconocido en la calle como el monstruo que siempre fuiste? ¿Quieres que la gente escupa en tu tumba? Sus manos temblaron. 40 años en las calles, pero todavía había algo en él que temía el juicio público. Hombres como él siempre fueron cobardes en el fondo. Pero tengo una propuesta mejor, continué, guardando los documentos de vuelta en el sobre. Sales de mi casa ahora, desapareces de nuestra vida para siempre, y a cambio no destruyo lo poco de dignidad que todavía tienes. Y si me rehúso, entonces descubres cuánto cambié en estos 40 años. Caminé hasta la cocina, donde él había roto la ventana para entrar. Pedazos de vidrio estaban esparcidos por el suelo, brillando bajo la luz de la tarde. Tomé el más grande, sintiendo su peso en mi mano. ¿Sabes cuál fue el momento en que todo cambió para mí? Pregunté, volviendo a la sala. Fue esa noche cuando fuiste tras Carla, cuando me di cuenta de que nunca ibas a parar, que ibas a destruir a mis hijas de la misma forma que trataste de destruirme a mí. Él miraba fijamente el pedazo de vidrio en mi mano. Esa noche tomé un cuchillo, no para lastimarte, sino para defenderme. Y descubrí algo interesante. Cuando tienes un arma en la mano, aunque nunca pretendas usarla, te sientes diferente, más fuerte, más determinada. Elena, me estás asustando. Bien, tú me asustaste durante 15 años. Es justo. El sonido de sirenas comenzó a resonar en la distancia, acercándose rápidamente. La policía estaba llegando. ¿Realmente llamaste?, dijo incrédulo. Llamé. Y cuando lleguen aquí, tienes 2 opciones. O estás saliendo por la puerta de enfrente como un hombre civilizado que vino de visita y decidió irse, o estás siendo llevado esposado por invasión de domicilio. Las sirenas estaban más cerca ahora. Lucas y Marina deben estar oyendo también, probablemente imaginando que los buenos estaban llegando para salvar el día. Helena, por favor, me estoy muriendo, no quiero morir solo. Por primera vez desde que él entrara en la casa, sentí una punzada de algo parecido a lástima, pero entonces recordé las noches que pasé en el hospital, explicando a médicos escépticos que me había caído de la escalera nuevamente. Recordé a Carla a los 15 años, llorando porque creía que era tonta como decía el padre. Recordé a Ana, siempre tímida, siempre con miedo de hacer ruido. Elegiste morir solo el día que levantaste la mano contra mí por primera vez, respondí. Toda elección tiene consecuencias, Claudio. Estás cosechando lo que sembraste. Las sirenas se detuvieron frente a la casa. Pasos rápidos en el jardín, voces masculinas organizándose. Policía, abra la puerta. Miré a Claudio una última vez. Parecía más pequeño ahora, encogido, un viejo patético que había desperdiciado toda la vida alimentando odio y amargura. Tu elección, dije, dignidad o humillación. Miró hacia la puerta de enfrente, después hacia la ventana rota por la cual había entrado, calculando sus opciones. 40 años en las calles le habían enseñado cuándo huir. Esto no ha terminado, susurró, pero su voz ya no tenía fuerza. Era la amenaza vacía de un hombre derrotado. Sí, respondí con certeza absoluta. Ha terminado. Caminó hasta la ventana rota, dudó por un momento, después salió de la misma forma como había entrado. Oí sus pasos en el patio trasero, después la puerta cerrándose. Había desaparecido en la tarde como una pesadilla que finalmente termina. Respiré profundo, guardé el pedazo de vidrio y fui a abrir la puerta a los policías. Señora, recibimos una llamada sobre invasión de domicilio. Hubo un malentendido, expliqué, tratando de sonar calmada. Un conocido vino a visitarme. Tuvimos una discusión, pero ya se fue. El policía mayor miró hacia la ventana rota de la cocina. ¿Él salió por la ventana? Es complicado. Tiene algunos problemas mentales. A veces se confunde sobre cuál es la puerta de enfrente. No era una mentira completa. 40 años alimentando odio ciertamente habían afectado su cordura. Los policías tomaron algunas notas, recomendaron que instalara cámaras de seguridad, y se fueron. Cuando sus sirenas desaparecieron en la distancia, finalmente permití que mis rodillas temblaran. Corrí al cuarto del fondo y destrabé la puerta. Lucas y Marina estaban abrazados en la cama, ojos desorbitados. Abuela, ¿los policías arrestaron al hombre malo? El hombre malo se fue, respondí, abrazándolos con fuerza, y no va a volver nunca más. ¿Cómo lo sabes? Porque, dije, besando la frente de cada uno, algunas batallas solo necesitas lucharlas una vez.
Esa noche, después de que Ana viniera a buscar a los niños y yo contara una versión editada de lo que había pasado, me senté sola en mi silla mecedora. La casa estaba silenciosa, pero era un silencio diferente del que conocía. Ya no era más el silencio del miedo, de la espera, del esconderse. Era el silencio de la paz. Claudio nunca más volvió. Supe después, a través de una llamada anónima de asistencia social, que había muerto 3 meses después en un albergue del centro de la ciudad. Solo, como había elegido vivir, no fui al funeral. No había nada que lamentar. Ana nunca supo toda la verdad sobre ese día. Le conté que el padre había aparecido, que estaba perturbado mentalmente, que se había ido cuando se dio cuenta de que no era bienvenido. Se quedó conmocionada por semanas, pero eventualmente la vida siguió su curso normal. Carla reaccionó diferente cuando se enteró. Siempre sospeché, dijo, siempre hubo algo extraño sobre esa muerte, pero no quería creer que él fuera capaz de engañarnos por tanto tiempo. ¿Sabes qué es esto, Claudio? Mostré los papeles amarillentos por el tiempo. Frunció el ceño, tratando de leer desde lejos. Son fotografías de las marcas que me dejabas, informes médicos de las veces que fui al hospital, testimonios de vecinos que oyeron los gritos pero nunca tuvieron valor de interferir. Mi voz estaba firme, controlada. Durante años junté evidencias, guardé cada prueba de tu violencia. Su rostro palideció. Eso fue hace 40 años. ¿Prescripción? Tal vez, pero ¿crees que a la prensa le importa la prescripción? Canal 7 tiene un programa sobre violencia doméstica que pasa todos los jueves. Les encantaría una historia como esta. Marido violento finge su propia muerte, reaparece después de 40 años para aterrorizar a la familia. Dio un paso atrás, y por primera vez desde que entrara en mi casa, vi miedo en sus ojos. ¿No harías eso? ¿No? ¿Me conoces tan bien, después de 40 años? Tomé mi teléfono celular. Una llamada, una simple llamada, y mañana tu foto estará en todos los periódicos de la ciudad. El hombre que le pegaba a su esposa embarazada. El padre que aterrorizaba a sus propias hijas. Elena, dijiste que tienes cáncer de hígado. 6 meses de vida. ¿Quieres pasar esos 6 meses siendo reconocido en la calle como el monstruo que siempre fuiste? ¿Quieres que la gente escupa en tu tumba? Sus manos temblaron. 40 años en las calles, pero todavía había algo en él que temía el juicio público. Hombres como él siempre fueron cobardes en el fondo.